Buenas tardes. Un viernes más, el último viernes del año, a las 6 de la tarde, a tomar un café, a hablar de ciencia y tomar conciencia. En fin, bueno, espero que estéis pasando unas felices navidades y lo cojáis con fuerza este fin de año, pues porque las cosas no están muy bien. Pero tenemos que intentar estar lo mejor posible y trabajar para que las cosas vayan en la buena dirección. En fin, antes de nada comentaros que el último Café Conciencia que tuvimos lo tuvimos el 31 de diciembre, digo, perdón, el 31 de octubre, y dijimos que lo íbamos a tener cada 2 meses, pues porque yo tengo mucho jaleo ahora y no puedo dedicarme a ello. Y sí, así lo hemos tenido 2 meses después, el último viernes de diciembre, y de momento lo mantendremos así, ¿vale? Lo mantendremos un viernes, vamos, el último viernes de cada 2 meses, de manera que el próximo será el último viernes de febrero, ¿de acuerdo? Y bueno, pues me despejaré un poquito para poder comentar durante pues un ratillo, 3 cuartos de hora, una hora, más o menos lo que suele durar, pues las cosas que me parecen más interesantes. Hola, feliz Navidad, Fer, ¿qué tal? Feliz Navidad a todos los que nos veáis después. Mira, antes de nada quería agradeceros los comentarios que me habéis puesto en el último vídeo de YouTube, que veo que algunos lo habéis visto y por lo tanto, y me habéis hecho comentarios y os los agradezco. Siempre no, perdonadme que no responda a esas cosas, pero es que no puedo dedicarme a esto de las redes sociales. O sea, ya sabéis que esto es completamente altruista y los huecos que me quedan, y es que además me cuesta mucho, soy un poco dinosaurio. Si fuese tecnológico como Fer sería otra cosa, pero yo no, cada vez tengo más alergia a la tecnología. Entonces, agradeceros, bueno, por supuesto, a todos los que me felicitasteis por mi cumpleaños. Y también quería agradecer, fijaos, es que no recuerdo quién fue, pero vi que me había dejado un comentario diciendo, rectificándome y diciéndome que eran los oligodendrocitos los que hacían la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y sí, y muchas gracias, porque es que sí, que tienes razón. No sé ahora mismo ni por qué hablé de la vaina de mielina, porque sabéis que uno empieza aquí a hablar y va derivando, que decimos los analistas de conducta, y al final no sabe dónde acaba, ¿no? Entonces sí, hablé de la vaina de mielina en algún momento y debí decir que eran los astrocitos los que hacían la vaina de mielina, y evidentemente, como sabe Fer y como sabe cualquiera que haya estudiado un poquito y que sepa un poquito lo que son las células de glía, es de primero de gliología, por lo tanto, saber que en el sistema nervioso central los encargados de hacer la vaina de mielina es un tipo celular de glía que se llaman oligodendrocitos. Y en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann son los que con pliegues de su membrana plasmática pues envuelven los axones y hacen esa vaina de mielina, que sabéis que es un aislamiento del axón, para que la transmisión del impulso nervioso que se genera en el cono axónico de cada neurona pues sea lo más eficiente posible. Si los astrocitos bastante tienen con sintetizar cotransmisores, eso dice Fer. Sí, sí, claro, es que debía venir obsesionado Fer por hablar de los astrocitos, que cada vez están y serán fuente de estudio cada vez más interesante, porque bueno, pues sabemos que, fíjate, si el 50% de las sinapsis, de las conexiones que hay entre neuronas en nuestro sistema nervioso central son glutamatérgicas, y sabemos que el astrocito es el encargado de recaptar el glutamato, sabemos que se liberan mucho más neurotransmisores de los que se necesitan para activar los receptores en la neurona siguiente, y se recapta el exceso de neurotransmisor, y los recaptadores son los astrocitos, con lo cual los astrocitos son fundamentales, además son clave, son el elemento clave para formar la barrera hematoencefálica, es decir, y tienen muchas labores de asistencia a neuronas que cada vez estarán más estudiadas en todos los procesos que veamos en los que pueda haber una alteración neurológica, pues probablemente el astrocito pueda tener un papel interesante. Como dice Fer, bien dice ahora, que bastante es que en esas como digo, en esas sinapsis glutamatérgicas, no solamente son los que recaptan el glutamato y los que le dan la glutamina para que fabrique el glutamato luego la neurona, sino que también, como dice Fer, aportan el cotransmisor. Hay unos receptores muy chulos que son los NMDA,
de glutamato que no funcionan solamente con un transmisor, un neurotransmisor, no funcionan solo con el glutamato, sino que necesitan un cotransmisor. Y el cotransmisor lo aportan los astrocitos, o sea que los astrocitos tienen un papel muy clave en la neurotransmisión. Y como digo, serán una diana de estudio cada vez más interesante, porque en todos los procesos de neurodegeneración pues probablemente los astrocitos también estén por ahí funcionando. Eso es, ni que me lo estuviera estudiando ahora, dice Fer. Claro, claro, en ello estás y haces muy bien, que luego a finales de enero vienen los exámenes y hay que tenerlo todo bien preparado. Pues sí, como decía, no me acuerdo quién me hizo el comentario, pues evidentemente si dije que la vaina de mielina la hacían los astrocitos, pues metí la pata, es así, y la saco ahora. Son los oligodendrocitos, como digo, en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es toda la parte de nuestro sistema nervioso que está cubierta por una cubierta ósea, valga la redundancia, que es nuestro cráneo y nuestra columna vertebral, y además protegida por las tres membranas, acordaos, la dura madre, el aracnoides y la pía madre, y todo lo que está ahí dentro pues es sistema nervioso central, lo que está fuera es sistema nervioso periférico. Además, los oligodendrocitos, ya que vamos a hablar de ello, por lo menos aprovechemos esta metedura de pata para tener más conciencia de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, ¿no? Los oligodendrocitos además tienen la particularidad de que un solo oligodendrocito suele aislar y formar la vaina de mielina de varios axones, de muchos axones. Hay algunos que más de 50 axones, un solo oligodendrocito, ¿no? Sin embargo, en el sistema nervioso periférico, cada porción de mielina es una sola célula de axón. Funcionan distinto, pero la función es la misma, es aislar y permitir una conducción de la electricidad que se genera en el cono axónico hasta el botón terminal, de que una conducción de esa electricidad más eficiente, que se pierda menos energía y que vaya, por lo tanto, la conexión nerviosa mucho más rápida y más eficiente energéticamente. Por eso en el sistema nervioso central, en cuanto las conexiones son lo suficientemente largas como para que merezca la pena esa mielina, pues son los oligodendrocitos los encargados de hacerlo. Digamos, para entendernos, y ya acabamos con esta parte de gliología, digo, cuando hablamos de células típicas o de las células que forman el tejido nervioso, digamos que hay tres grandes tipos celulares. Generalmente se dicen dos, se dicen neuronas y células de glía, pero realmente, fijaos, se dice neuronas, células de glía, y luego hay otras células que son la microglía, que aunque se llamen glía también realmente no son células de glía al uso. Digamos que las neuronas y las células de glía en el sistema nervioso central, dos tipos fundamentales de células de glía: oligodendrocitos, los de la vaina de mielina; astrocitos, los que hacen todo lo demás, que decíamos que bastante tienen ellos con la cantidad de trabajo que hay como para endosarles también el hacer vaina de mielina. Estos, digamos que esas células de glía y las neuronas provienen de las mismas células embrionarias, ¿no? De las mismas células madre, que pueden dar lugar o bien a neuronas o bien a esas células de glía, oligodendrocitos y astrocitos en el sistema nervioso central. La microglía, sin embargo, proviene de otras células embrionarias. La glía, o sea, oligodendrocitos, astrocitos y neuronas, provienen de el ectodermo en el embrión, en gástrula. ¿De acuerdo? Que ya tiene tres tejidos. Entonces, de la capa embrionaria más externa, el ectodermo, es de donde provienen las neuronas o células de glía, como digo. Pero las de microglía provienen del mesodermo, provienen de unas células madre de las que también provienen las células de nuestro sistema inmune, los llamados glóbulos blancos, ¿no? O leucocitos. Y entonces, realmente la microglía es, digamos que es la parte del sistema inmune que está en nuestro sistema nervioso central, puesto que el sistema nervioso central está aislado por esa barrera hematoencefálica, en la que los pies de los astrocitos son la parte fundamental de esa barrera hematoencefálica. Entonces no permiten el paso de glóbulos blancos al interior de nuestro sistema nervioso central. Entonces las células que suplen
a los glóbulos blancos son esta microglía. La microglía es la que proviene de células madre de las que también derivan esos glóbulos blancos, y en etapas muy tempranas del neurodesarrollo ingresan en el sistema nervioso central, y allí se quedan para suplir la parte del sistema inmune que no llega al sistema nervioso central. Digamos que es eso. Y fijaos, realmente, aunque se llamen microglía, precisamente hasta en ese origen embrionario están bastante más cercanas a los glóbulos blancos que a las neuronas o a los oligodendrocitos y astrocitos. Sin embargo, los oligodendrocitos y astrocitos provienen ambos de las mismas células ectodérmicas, de las que pueden derivar tanto neuronas como oligodendrocitos y astrocitos. En fin, dicho esto, y que pues vaya por delante el agradecer la rectificación a alguien que se ha dado cuenta y que conoce lo suficiente como para decírmelo. Oye, pues me parece estupendo. Así, cuando uno habla aquí y habla durante una hora soltando el rollo que le venga, pues ya sabe que tiene el riesgo de meter la pata. Es así, como decíamos cuando yo era pequeño, el que tiene boca se equivoca. Yo tengo boca, hablo mucho y me equivoco mucho. Es así. Pero es correcta la rectificación, por lo tanto la agradezco, y que sepáis que esa es la realidad que tenemos, que como siempre yo pues abogo un poco por que nos fijemos también en los otros, no solamente en el cirujano, ¿no?, que es la neurona, sino también en todo lo demás que se necesita en ese hospital del sistema nervioso para que funcione, ¿no? Entonces, si decíamos que si las neuronas son los cirujanos, las células de glía serían todos los demás servicios de asistencia que se necesitan en un hospital, desde la seguridad, la recepción, el trabajo administrativo, pero también los anestesistas, los celadores, los enfermeros, los camilleros, en fin, todo lo que se necesita para que esto funcione, pues es lo que harían, en este símil, las células de glía. Esa es la idea. Y hecha esta rectificación, vayamos adelante a ver qué cosas os quería comentar yo hoy. En fin, la verdad es que he tenido poco tiempo. Bueno, pues lo último que me ha ocurrido además es que me fastidió el menisco. O sea, ya la semana pasada, pues cuando menos me lo esperé, andando por la calle, bueno, la verdad es que iba al estanco, con lo cual, chicos, es muy malo el tabaco. Al ir a por tabaco, pues me rompí el menisco de la rodilla izquierda. Y bueno, pues estoy un poco cojito, pero recuperándome perfectamente. No parece que sea más. Ya sabéis, los atletas de élite lo que tenemos, ¿no?, que nos rompemos los meniscos. Eso es lo que... Es así, cuando uno espera, y me dijeron en el hospital que por lo menos tengo hasta que se me desinflame y me puedan mirar bien con resonancia y esas cosas, por lo menos 2 semanas, o sea que me tocan las vacaciones con el menisco tonto. Voy a tirar las vacaciones corrigiendo prácticas y eso, en casa y con la pata quebrada, con la pierna aquí, la rodilla izquierda ahí quieta. Bueno, por lo menos no me duele si no hago cosas raras. Pero vamos, que me ha complicado un poquito más la existencia. Entre eso y las celebraciones y estas cosas, pues he tenido poco tiempo, la verdad, para pensar qué contaros. Simplemente, bueno, pues compartir con vosotros este tiempo y hacer un repaso a varias cosas que me parecen interesantes. Además, como es el último del año, pues creo que es un momento interesante para darle una vuelta a dónde estamos ahora y a cuál es la realidad que tenemos. Como siempre digo, me sorprende, y me ha sorprendido en clase, bueno, con Fer, que viene a clase de psicofarma, pues ya me sorprendió que la gente no estaba al corriente de cosas que para mí son muy claras y muy salientes, ¿no?, como es el posible colapso de la MOC y estas cosas, pero es que con los de primero ya no te quiero contar. O sea, con los de fundamentos de psicobiología, que son de primero, es que o sea, si es gente que está estudiando y aún así no tiene una conciencia clara de cuál es la situación climática, ambiental de nuestro planeta, tan crítica para mí y tan evidente desde hace tiempo, bueno, quiero imaginarme lo que es la mayoría de la población, ¿no? Entonces es lo que a veces me lleva a tener esa disonancia cognitiva, que uno de vez en cuando cree que lo que para él es evidente también lo es para los demás, y resulta que no está tan claro. Con lo cual no viene de más que recordemos un poquito, que situemos para quien pueda ver esto, si quiere. Ya os digo, yo siempre
siempre intento transmitir la idea, tanto en clase como aquí, de que no os creáis todo, sino que hoy día tenemos herramientas para comprobar las cosas y para acceder al conocimiento fetén, verdadero, y a aislarnos un poquito de tantos charlatanes, ¿no? Yo, si acaso, os nombraré científicos de prestigio, de los que nos podemos fiar y que además no tengan un conflicto de intereses detrás que les lleve a sesgar sus declaraciones, ¿no? Sino desde la mayor objetividad y desde el conocimiento que hay, que no podemos decir que no nos estuviesen advirtiendo desde hace un montón de tiempo. Con respecto a esto, quería que echásemos un vistazo bueno, a dos grandes estudios, digamos, o dos grandes temas de estudio que centran un poquito la idea de cara a tener una visión real de dónde estamos y cuál es la problemática que tenemos, ¿no? Y uno es el de los límites del crecimiento. Quería, a ver qué, creo que tenía por aquí, voy a ponerlo. Aquí está. Aquí estamos, ¿no? Lo estamos viendo, vale, perfecto. De los límites del crecimiento, mirad que es bueno, pues un estudio de más de 10 años, después de un estudio de más de 10 años, con miles de científicos punteros colaborando, el Instituto de Resiliencia de Estocolmo elaboró pues 9 subsistemas que tenemos que mantener dentro de una zona vital, y que sobrepasar esa zona de seguridad pues pone en riesgo el desarrollo de nuestras sociedades tal y como las entendemos, ¿no? Esto, digamos que son 9 subsistemas que son claves para mantener la realidad del planeta en unas condiciones más o menos similares a las que han permitido el desarrollo de nuestra civilización en los últimos 10.000 años, ¿no? El periodo de tiempo que los científicos han llamado Holoceno. Y esta es la imagen que tenéis, podéis acceder, ponéis límites planetarios, os aparece en la página de Wikipedia y os aparecerá este gráfico que, bueno, en inglés, en español, en distintos sitios lo veréis, ¿no? En el que hay 9 subsistemas, en el que te hablan de las nuevas entidades, del cambio climático, de la integridad de la biosfera, de los cambios en el uso de la tierra, del agua fresca, por lo tanto, de los flujos bioquímicos del nitrógeno y el fósforo, la acidificación de los océanos, los aerosoles que se desprenden a la atmósfera y la pérdida o la disminución de la capa de ozono estratosférico, ¿no? que sabemos que nos protege de la radiación ultravioleta. Bueno, pues de estos 9 límites ya hice en su momento un Café Conciencia en el que hablamos más de ellos, en lo que comentábamos que la evolución que había tenido, ¿no? La primera vez que se publicaron estos límites, pues se habían traspasado 3, en la siguiente se habían traspasado 4 y en la siguiente se han traspasado ya 6, como veis, todos los que están aquí. Iba a decir en rojo, pero ya sabéis que los de Daltonia no nos fiamos de los colores. Yo supongo que será rojo, por la señal de peligro que a los normovidentes de color os da, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre Turiel, por ejemplo, en todas sus conferencias, Antonio Turiel, sabéis que es una persona muy implicada en intentar concienciarnos de la realidad del momento clave que tenemos en nuestro planeta y de los cambios que necesitamos hacer si queremos que la cosa no se nos caiga, ¿no? Y siempre comenta que hay que tener en cuenta que el cambio climático o el calentamiento global, que está relacionado directamente con ese cambio climático, es el cuarto solamente de los. Antes están las novel entities que pone aquí, las nuevas entidades, todos los químicos que hemos lanzado nuevos, desde los desde los microplásticos a los pesticidas, pues imaginaos todo lo que hay que son perdurables además, y bueno, pues esa contaminación por nuevas entidades está superado desde hace tiempo el límite que nos mantendría con seguridad, ¿no? Siempre dice como digo, que el cambio climático o el calentamiento global es la cuarta de los problemas, no es ni siquiera el primero. Por delante están estas nuevas entidades, está la integridad de la biosfera, que es el mantenimiento, por lo tanto, de los sistemas vitales, de los ecosistemas sanos, y están los flujos geoquímicos del nitrógeno y el fósforo, que se superaron antes
incluso que el calentamiento global. Pero es que en los últimos estudios ya los cambios de uso de la tierra también se ha superado, el problema del agua fresca también se ha superado, fijaos, y ya está cambiando el agua, es el mismo agua que tenemos desde que la tierra es tierra, y la cantidad de agua que está entre agua que hay en la atmósfera a nivel gaseoso, agua que hay líquida y agua que hay sólida, y estamos alterando esos flujos, ¿no? Al haber más cantidad de agua en la atmósfera, porque sabemos que una atmósfera más caliente admite más vapor de agua, pues que haya un desplazamiento de la cantidad global de agua que hay en la atmósfera con respecto a la que hay en la Tierra, pues tiene unas implicaciones, como podéis considerar, importantes para nuestra vida, porque el agua sabéis que es fundamental para la vida. El agua dulce, además, que es una pequeñísima porción de esa cantidad de agua que está disponible. Bueno, pues como os digo, también parece ser que se han superado esos límites y que parece ser que ya el de la acidificación de los océanos, hay muchos científicos que hablan de que ya se ha superado también el límite de seguridad. Daos cuenta que la gran parte del exceso de CO2 que vertimos a la atmósfera lo captura el océano, y ese CO2 con el agua se transforma en ácido carbónico y por lo tanto acidifica el mar. Y con lo cual, en poco, pues esperemos que los aerosoles se mantengan. En el tema de los aerosoles, sabéis que tiene la contrapartida de que, por un lado, genera la lluvia ácida, la polución es nefasta, hay cada vez más implicación hasta en trastornos neurológicos con estos aerosoles que haya en la atmósfera. Pero tiene el contrapunto de que, sin embargo, enfría de alguna manera y limita la cantidad de radiación que llega a la corteza terrestre, ¿no? Pero durante muy poquito tiempo. Es decir, no es una solución de verdad que nos salve de nada. De hecho, hay que reducir la polución todo lo posible, pero tiene esa doble, esa cruz de la moneda, ¿no? Que por un lado es nefasto, pero por otro lado, sin embargo, nos enfría. De manera que al reducir la polución, por ejemplo, eso es lo que nos dice James Hansen desde hace un montón. James Hansen es uno de los científicos de renombre, que fue director de la NASA y que ya a finales de los 80, creo recordar que fue cuando advirtió al Congreso de los Estados Unidos del camino de destrucción que llevábamos, ¿no? Y James Hansen es uno de los que ha abogado por concienciarnos de que los informes del IPCC, que es el mayor consenso científico que ha habido, el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, pero aunque solo sea por la masa de científicos que hay y por la necesaria prudencia que al hacer las aseveraciones que tienen que hacer los científicos, pues tienen un sesgo conservador, y que la situación está peor de lo que creíamos, que el calentamiento es más grande de lo que estábamos midiendo hasta el momento y que estaba oscurecido por el enfriamiento que estaban provocando los aerosoles. De hecho, a partir del 2014-2015, cuando China redujo muchísimo los niveles de polución, los niveles de la quema de combustibles fósiles con muchos restos sulfúricos, que son los que permiten hacer núcleos de condensación en las nubes y por lo tanto enfriar el planeta e impedir que llegue toda la radiación que si no llegaría a la Tierra, pues se redujo muchísimo. Recordad que China se ha transformado en la gran fábrica del mundo, con lo cual sí que tiene un impacto global lo que ocurra en China a los niveles que hacen los chinos, además, las cosas, que es a lo bruto, ¿no? Son 1.200 millones, más de 1.200 millones, y lo que hagan lo hacen pues impresionante lo que pueden hacer los chinos, ¿no? Cuando se ponen todos a una. Y se pusieron todos a una a reducir las emisiones de restos sulfúricos, por lo tanto, de la quema de combustibles fósiles, y eso lo que llevó es una aceleración de ese calentamiento. De repente se quitó como una sombrilla que teníamos y resulta que los gases de efecto invernadero nos estaban calentando mucho más de lo que creíamos, estaban impidiendo que saliese la radiación mucho más de lo que pretendíamos. A ver que me vea yo aquí.
aquí estoy, que no veo lo que pues si me escribís algo o lo que sea, no os veo desde el otro lado. Bueno, uno de esos estudios es el de, como digo, el de los límites del crecimiento, que, bueno, la cabeza visible y mayor divulgador que ha habido de ellos ha sido el que fue uno de los, creo que fue el primer director del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que fue Johan Rostholm, o algo así se pronuncia. Estos nombres nórdicos me cuestan mucho. Pero es una de las grandes figuras y por lo tanto de científicos de referencia con opinión fundada para hablarnos de esto. Como digo, aglutinó el trabajo de miles de científicos en esos 9 subsistemas, de los cuales sabíamos que superar uno de los límites ponía en riesgo nuestro desarrollo como civilización humana, y hemos superado ya 6, con lo cual estamos jugando, digamos que estamos haciéndonos trampas al solitario, ¿no? Escondiendo esa realidad y no limitándola. Otro de los grandes temas de estudio y que nos sitúan bastante bien es el de los llamados tipping points, o los puntos de no retorno climáticos, ¿no? Con respecto a esto, fijaos, salió en octubre, pero como estamos haciendo el resumen global, os lo quiero comentar. Salió en octubre, fijaos, del CSIC, además, lo de Doñana, mirad, aquí está, es de la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como veis, del 17 de octubre hizo este escrito, es muy sencillo, divulgativo, para que nos enteremos. Dice: el planeta está cruzando puntos de no retorno climáticos según un nuevo informe global. El calentamiento global se acerca a 1,5 grados, los arrecifes de coral ya están superando puntos de inflexión térmicos, mientras que las capas de hielo polares están a punto de cruzarlos. Reducir las emisiones y activar puntos de inflexión positivos es crucial para evitar daños irreversibles. El nuevo Global Tipping Report de 2025 está elaborado por 160 científicos y científicas de todo el mundo, entre los que se encuentra José A. Sanabria Fernández, de la Estación Biológica de Doñana. Comentan aquí, lo publican en la Estación Biológica de Doñana, porque él es uno de los que hace este informe. Dice: el mundo ha entrado en una nueva realidad. Esto es muy importante, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya no, o sea, la ciencia siempre estudia lo que ha ocurrido para buscar patrones que nos ayuden a predecir el futuro. El problema es que ahora mismo estamos en una nueva realidad, hemos salido de los límites que nos estaban planteando, y esto coloca a la humanidad frente a mucha mayor incertidumbre de la que nos gustaría, puesto que las cosas ya no responden como respondían. Dice: el calentamiento global pronto superará el 1,5 grados. Esto coloca a la humanidad en la zona de peligro, donde múltiples puntos de inflexión climáticos representan riesgos catastróficos para millones de personas. Los arrecifes de coral de aguas cálidas están cruzando su punto de inflexión térmico y experimentando una pérdida sin precedentes, lo que amenaza los medios de subsistencia de cientos de millones que dependen de ellos. Recordemos que este es uno de los puntos de inflexión, los arrecifes de coral, la pérdida de arrecifes de coral, que parece que hay consenso en la comunidad científica de que ya se ha superado el punto de inflexión, con lo cual en unos años habremos perdido la inmensa mayoría de los arrecifes de coral. Y recordemos que nada más y nada menos que el 25% de la vida marina se necesita estos arrecifes de coral, con lo cual recordemos que nuestro planeta, aunque se llama Tierra, debería llamarse planeta mar o planeta océano, que son más de 3/4 o prácticamente 3/4 partes de la superficie terrestre, ¿no?, la que está cubierta por ello. Pues imaginaos lo que sería el 25%, o sea, 1/4 parte de la vida marina está en un riesgo inminente, y está, bueno, pues sabemos que está condenada al desastre en los próximos años. Dice: las capas de hielo en los polos se acercan a los puntos de inflexión. O sea, esto es el calcular cuándo hemos superado el punto de inflexión, es algo que la ciencia no puede asegurar en ningún momento, pero sí sabemos que vamos por muy mal camino. Hay científicos incluso que hablan de que el punto de inflexión del deshielo del Ártico y del deshielo, por lo menos de la península de la occidental de la Antártida occidental, será la que parece que ya hemos
rebasado ese límite, ¿no? En el que ya no hay vuelta atrás y en el que se van a deshelar sí o sí. Que se haga más rápido o más lentamente, pues a lo mejor podemos ralentizarlo un poco, pero hay muchos científicos que piensan que ya se han cruzado esto. Y si no, pues como está comentando aquí desde la Estación Biológica de Doñana, como que, bueno, con ese punto de prudencia que necesita la ciencia siempre, dice que se acercan a los puntos de inflexión. No podemos asegurar que se haya cruzado o no, eso dependerá de distintos estudios, distintas opiniones, pero no vamos por buen camino. Dice, comprometiendo al mundo a varios metros de aumento irreversible del nivel del mar que afectarían a cientos de millones de personas. Estas son las conclusiones del nuevo informe Global Tipping Point 2025, resultado de una amplia colaboración entre 160 autores de 87 instituciones, incluyendo la Estación Biológica de Doñana, CSIC, con la autoría de José Sanabria Fernández. Dice, según se advierte en el informe, cada fracción adicional de calentamiento incrementa el riesgo de activar puntos de inflexión aún más perjudiciales. Entre estos riesgos se encuentra el colapso de la circulación de convección meridional del Atlántico, AMOC, la famosa AMOC esta que comenté que había, que salvo otra persona aparte de Fer en clase, el resto ni le sonaba. No sabemos que es esa corriente que digamos que está conectada, que hay una parte que conecta con la corriente del Golfo que trae aguas, trae calor y humedad desde los trópicos a la zona norte, en este caso a la zona norte de Europa fundamentalmente. Y sabemos que por latitud, tenemos la latitud en Europa de Canadá, gran parte de Europa, Madrid está a la latitud de Nueva York y no tenemos la realidad de inviernos tan crudos como tienen en la parte americana, precisamente porque ese calor viene hacia el este con esa corriente AMOC, que luego se hunde en el Ártico hasta 2.000-3.000 metros y vuelve hacia el sur y mantiene la cinta transportadora, por lo tanto, funcionando de calor y temperatura. Sabemos que si colapsa el AMOC estaremos estaremos condenando a Europa a unos inviernos brutales. Bueno, de hecho aquí dice que socavaría radicalmente la seguridad alimentaria y hídrica, debería poner hídrica, global, y sumiría a Europa del norte en inviernos severos y prolongados. Además del cambio climático y la deforestación, la Amazonia se enfrenta al riesgo de una pérdida generalizada, incluso con un aumento global de temperatura inferior a 2 grados, lo que podría causar daños incalculables a la biodiversidad y afectar a más de 100 millones de personas que dependen del bosque. Bueno, no solamente afecta cualquiera de estos puntos de inflexión, dicen, bueno, lo comentan a continuación, perdona, que os iba a meter un rollo, ¿no? Estos puntos de inflexión están interconectados, con interacciones mayormente desestabilizadoras, es decir, en cuanto uno se desestabiliza, probablemente actúe como las fichas de dominó que va tirando a las siguientes, ¿no? De hecho, la AMOC, sabemos que si colapsa la AMOC, pues evidentemente desplazaría la zona de equilibrio que hay a nivel ecuatorial entre hemisferio norte y hemisferio sur, se desplazaría más al sur, con lo cual se desplazaría el régimen de humedad y de lluvias que lleva al Amazonas, es decir, que alteraría la realidad amazónica directamente, alteraría los monzones en África y en Oriente, en Asia, en fin, que sería una catástrofe global. No solamente afectaría a Europa, sino que evidentemente esa cantidad de calor que no viene aquí iría a otras zonas, es decir, la energía que transporta ese calor al no llegar a Europa iría a otras zonas y desestabilizaría otros sistemas. O sea que estos puntos de inflexión realmente están conectados y generalmente, como dicen, con interacciones desestabilizadoras, de manera que cuando uno se pasa ese punto de inflexión y se desestabiliza, con mucha seguridad hay otros puntos de inflexión que se desestabilizarían. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, aquí es cuando está contando el derecho a las personas a un clima seguro, por lo tanto prevenir daños irreversibles al sistema climático es un imperativo legal. Esto es que se nos olvida, aunque Antonio Guterres secretario general de la ONU, lleva mucho tiempo diciéndonoslo, desde que dijo que ya estamos en la era
como dijo, ya estábamos en la era del calentamiento y ahora entramos en la era no recuerdo cómo lo dijo, pero vamos, como diciendo, ya estamos en el infierno. O sea, es que no podemos ya decir que haya un calentamiento, sino que nos hemos pasado. Y lo dijo muy clarito hace mucho tiempo y sin embargo, bueno, pues el sistema tiene tal inercia que nos va a llevar al desastre irremediablemente. Dice, para lograrlo, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deben reducirse a la mitad para 2030, en comparación con los niveles de 2010, y alcanzar el cero neto para 2050. Eso es lo que se había planteado hace mucho tiempo y lo que, desgraciadamente, hemos dejado de planteárnoslo últimamente, puesto que han salido en estos días, en estos últimos meses, han salido resoluciones, por ejemplo, de la Unión Europea con respecto a los coches de combustión. Es decir, se está dando para atrás de nuevo en muchas políticas que pretendían alcanzar ese cero neto para 2050 y que se ve ahora que es vamos, que hemos roto todos los compromisos que nos llevaban a ello, con lo cual no augura nada bueno. Dice, una mitigación rápida de las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de vida corta y un escalamiento rápido en la eliminación sostenible de carbono de la atmósfera. Dice, sin embargo, si esperamos cruzar los puntos de inflexión antes de actuar, será demasiado tarde. Esa es la idea, ¿no? Una vez que cruzas un punto de inflexión, es que es un punto de inflexión. No significa que hayas, o sea, si hay una oscilación, ¿de acuerdo? Esa oscilación, cuando es muy grande, a lo mejor se puede revertir, pero en cuanto pase un punto de inflexión, es que ha pasado a otro estado. Ya no se puede. Puntos de inflexión significan puntos de no retorno. No se puede ir atrás, no se puede, se tienen que anticipar. Es imposible actuar como respuesta, puesto que no se puede volver al punto anterior. Esa es la idea. Yo me puedo balancear en una silla y que hay unos límites en los que me puedo estar balanceando, como me pase, me caigo y ya no hay punto, ya no hay vuelta atrás. O sea, es tal el aporte energético que tendrías que hacer para volver al punto anterior que es irreversible. El proceso es irreversible. Dice, la única estrategia creíble de gestión de riesgo es actuar con anticipación. Dice, pero la ventana para prevenir estos puntos estos puntos de catastróficos puntos de inflexión se está cerrando rápidamente. No entiendo yo ahí muy bien la redacción. Dice, para evitar alcanzar estos puntos de inflexión negativos, según las conclusiones del informe, es necesario activar puntos de inflexión positivos que generen un cambio amplificado en tecnologías y comportamientos, impulsando la transición hacia cero emisiones mediante el uso de tecnologías limpias. Promover estos puntos de inflexión positivos puede favorecer su interacción y reforzamiento mutuo. Bueno, eso es lo que nos decían, como os comento. Eso es lo que nos decían desde el CSIC en una publicación de nuestro Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Centro de Doñana, con respecto al riesgo de superar esos puntos de inflexión. Quería comentaros que no os perdieseis, a los que estéis interesados en estos temas, no os perdieseis una entrevista que hacen y que publicaron en YouTube el mismo día que el anterior Café Conciencia, el 31 de octubre. Mirad, vamos a ponerla aquí para que veáis cuál es. Esta es la entrevista que hacen a David Spratt, que es como se llama, de acuerdo, el director investigador del Breakthrough National Center for Climate Restoration en Melbourne, Australia. Por lo tanto, bueno, pues es una figura, quiero decir, es alguien que tiene fundamento y que tiene formación y tiene muy claras las ideas, ¿no? Esta es una entrevista que se publicó en un programa que es bastante interesante, se llama Science Talk. Mirad, en el que, bueno, pues aquí David Spratt, con dos T's, el entrevistador le hace una primera pregunta y es ¿dónde estamos ahora en el calentamiento global? Para saber dónde estamos, ¿no? Este, como os digo, fue publicado el 31 de octubre. Y nos lo dice claramente, nos dice claramente que la idea de que no hemos alcanzado el punto y medio de calentamiento por encima de los niveles preindustriales es una idea absurda, es una idea de negar la evidencia. Nos habla de que en 2023, 2024 y 2025
En 2023 y 2024, en 2023 había 1,5 grados por encima de los niveles industriales, en 2024 se llegó al 1,6 por encima de los niveles preindustriales y dice que en 2025 se vaticina que estará entre 1,45 y 1,5. Las oscilaciones, claro que la relación no siempre es directa, sino que lo normal es que haya años que se vaya extendiendo entre subidas, un descenso, subidas, un descenso, cada vez los descensos quedan más arriba, pero en este caso, fijaos, lo que nos comenta es que no se baja de nuevo, no se llega no nos alejamos del punto y medio, con lo cual es absurdo pensar que en los siguientes 10 años, que es decir, o desde el 2023 a 2033, no vamos a estar superando el grado y medio. Si tenemos en cuenta los últimos 20 años, pues eso nos oscurece un poquito esa realidad, ¿no? Él hacía un símil en la conferencia en la que dice, es como si tú te estás midiendo, estás poniendo una raya con la estatura de tus hijos en cada año en la pared y luego haces una media de todo lo que han subido y dices, no, estamos en esta estatura. No, la estatura que tienes es la última que estás midiendo y eso es lo que no te está planteando, ¿no? Y dices, joder, si en el 2023 teníamos grado y medio, en el 2024 hemos superado el 1,6, en el 2025 vamos a estar rondando el 1,5 de nuevo, para mí que no vamos a bajar del 1,5, esa es la idea. Y además teniendo en cuenta que aunque redujésemos ahora mismo las emisiones de CO2 a cero, cosa imposible porque exigiría un colapso mundial, sin embargo, estaría calentándonos todavía las emisiones de los últimos 20 años, puesto que ese es el tiempo estimado mínimo de mantenimiento de ese CO2 en la atmósfera. Con lo cual es absurdo no ver que ya estamos en ese grado y medio y que además nos acercamos peligrosamente a los 2 grados, incluso a los 3 grados. Si veis la miniatura de esta entrevista, hablaban de como que posiblemente superemos los 3 grados de sobrecalentamiento en el 2050, ¿no? Que era cuando suponíamos que teníamos que tener el cero neto y haber mantenido todo por debajo del 1,5, ¿no? Y probablemente sea ese el camino que llevamos. Estaba comentando también aquí David Spratt que la tasa de calentamiento se ha acelerado de manera que antes era 0,2 grados por década y ahora son 0,3 grados por década. Parece una tontería, pero es superar un 50% la tasa anterior. O sea, es una burrada. Se está produciendo una aceleración del calentamiento global en los últimos años que a los que seguimos el tema nos pone realmente los pelos de punta. Y un puntito más a tener en cuenta, es que 2 de estos 3 años, de estos 3 últimos años, correspondían a años de la Niña. Recordad que este fenómeno de calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, que se llama el Niño, parece ser que los últimos estudios de cómo se han producido los cambios climáticos en etapas anteriores, ¿no? Parecía que cuando es hacia el calentamiento, como que no se sigue un proceso lineal, sino que los niños pegan empujones hacia arriba, de manera que pegan un empujón y esa oscilación ya no vuelve al punto anterior. Y, aunque la niña lo enfría, y si no hay una niña que compense mucho el niño, pues eso es lo que está ocurriendo. Entonces, pensar que el 2023, principio de 2024, teníamos el Niño, nos subió, nos pegó un calentón, llegamos al 1,6 en 2024, pero ese enfriamiento de la Niña no ha sido lo suficientemente fuerte como para volver a zonas de seguridad, ¿no? No es algo pasajero, sino que todo indica que va mal la cosa. Y fijaos que lo último, una de las últimas noticias, que no la he puesto aquí, por cierto, no la he cubierto luego, no la he recogido aquí para enseñarosla, pero podéis buscar la información, es que todo parece indicar que se está acercando un nuevo Niño en 2026, que parece ser que ya está empezando a verse que se está empezando a calentar el Pacífico ecuatorial. De manera que si vamos a empezar de base ya casi en 1,5 grados, probablemente nos pegue un empujón que haga que en 2026 o principios del 2027 alcancemos el 1,7, lo que nos acerca peligrosamente a esos fatídicos 2 grados, que sabemos que esos 2 grados nos llevará a superar muchos de los tipping points reales, ¿no? Esa es la situación
que tenemos ahora mismo. Os recomiendo esta entrevista, se entiende todo perfectamente, le ponéis, como veis aquí, le ponéis los subtítulos en español y así se le entiende mejor al hombre. Por lo menos los que no somos angloparlantes. Por lo menos como primera lengua, y bueno, y ni como segunda ni como tercera, o sea, en fin. Eso es. Otra de las cosas que nos comentaba además es que, aparte de saber bueno, que si tenemos en cuenta que 2 de los últimos 3 años, que han sido los más cálidos registrados nunca, eh, han sido de la niña, pues nos pone los pelos de punta pensando que en el siguiente niño vamos a tener un buen empujón hacia arriba, ¿no? También nos hablaba de que otro de los puntos a tener en cuenta, de que también explica en parte este acelerón en el calentamiento, es la pérdida de aerosoles, precisamente por tener una atmósfera más limpia, y por otro lado el daño que están teniendo los ecosistemas. O sea, nunca hay que mirar el calentamiento aislado de todo lo demás. Como veíamos, los 9 límites planetarios están conectados, de manera que no se puede actuar solamente sobre uno. Como dice Antonio Turiel también, a quien le interesa el medio ambiente no le interesa la mitad del ambiente, sino el ambiente entero. O sea, hay que restaurar es fundamental restaurar en la mayor de medida los ecosistemas, puesto que los ecosistemas estén sanos y sean vivos y vitales, nos hace un efecto buffer, que dicen los ingleses, de amortiguación de estas oscilaciones climáticas, ¿no? La naturaleza es muy resiliente, pero cuanto más afectados estén los ecosistemas, más difícilmente se pueden absorber estas variaciones, ¿no? Entonces sabemos que muchos de estos ecosistemas se absorben carbono y por lo tanto transforman ese exceso de carbono, generan sumideros de carbono, pero parece ser que los sumideros de carbono están ya bastante llenos, iba a decir bastante colapsados, pero esa idea de colapso, digamos, colmatados, están muy llenos de carbono ya y no son capaces de absorber lo suficiente, con lo cual cada nueva emisión de gases de efecto invernadero tiene más impacto, porque por un lado no están los aerosoles que contrarrestan y por otro lado los ecosistemas que absorbían gran parte de ese CO2 ahora ya no están absorbiendo lo mismo. En fin, que el panorama, como veis, no es muy halagüeño, no es muy esperanzador. Y bueno, pues que hay que ser conscientes, además, que se está viendo, ¿no? Los científicos nos hablaron hace mucho tiempo, ya desde, como os digo, desde los años 70, que publicaron el informe Meadows del Club de Roma, el de los límites del crecimiento que os mencioné en su momento. Pues sabemos que nos advirtieron de que por estas fechas estaríamos llegando a los límites del crecimiento de nuestro sistema social. Y ahí lo estamos viendo que se están rompiendo todas las reglas. Estamos viendo que hay una inestabilidad geopolítica que claramente, aunque pensemos que no, y aunque tendamos a aislar, a crear un mundo matrix en el que los humanos funcionamos aparte de la realidad ambiental, sin embargo somos totalmente codependientes, ¿no? Y no es una paranoia ni nada por el estilo vincular esta alteración planetaria que tenemos ahora mismo con un calentamiento global y con un límite en la extracción de recursos y en el desarrollo ilimitado en nuestro sistema de producción, extracción y consumo, ¿no? que, que que nos lleva a tener una inestabilidad geopolítica como la que tenemos, en la que se están rompiendo todas las reglas que nos habíamos planteado desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En cuanto a cómo debemos comportarnos, cómo debemos relacionarnos unos países con otros, unos marcos que nos aseguren la coexistencia y bueno, pues se están rompiendo todos los límites diplomáticos y ya se está haciendo directamente, se están quitando las caretas de los defensores de este ultracapitalismo que nos está llevando al desastre, ¿no? Y quería comentaros las últimas noticias para que veamos que realmente, bueno, los científicos, como os digo, desde los límites del crecimiento nos contaron que esto iba a ser así y que esto no lleva a una catástrofe, que en un día de repente haya un Armagedón, sino que nos va a llevar esto a colapsos puntuales que hemos visto, que en los 2 últimos meses hemos visto cómo los fenómenos climáticos extremos se están multiplicando
apabullantemente. Tanto es así que ya ni nos llaman la atención, ¿no? O sea, hemos tenido noticias en noviembre de inundaciones brutales en el sudeste asiático, ¿no? En Tailandia, en Indonesia y en Sri Lanka, más de 1.400 muertos y más de 1.000 desaparecidos en las inundaciones que se han tenido a finales de noviembre, ¿no? En Marruecos, bueno, recordemos que hemos tenido aquí también dos tormentas a las que ya hemos puesto nombre. La tormenta, ¿cómo se llamaba? Emilia, y la tormenta Claudia. Ambas han provocado inundaciones en Huelva, en Cáceres, en todo el litoral, en gran parte del litoral andaluz, pero también en todo el litoral valenciano, incluso catalán, en fin, en Zaragoza, o sea, no solamente en zonas costeras, ¿no? Hemos visto que hacía un año de la Dana de Valencia y ha habido zonas de la Dana que han vuelto a inundarse. En fin, que vemos que esto que eran antes episodios que pasaban una vez cada no sé cuantísimos años, ahora resulta que es el pan nuestro de cada año, ¿no? Y todos los años estamos esperando a todas las tormentas, las vamos a poner nombre ya porque vienen y no es normal como vienen, y vemos los efectos que nos está provocando. Y por lo tanto, esta alteración de nuestra realidad ambiental en el planeta está provocando, se manifiesta con fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, con inundaciones, como hemos dicho, las de la tormenta Emilia, las de la tormenta Claudia, pero es que esas tormentas en Marruecos causaron 37 muertos hace nada, ¿no? También hemos tenido ahora mismo están hablando de en situaciones de alerta en California por inundaciones. De nuevo en California han tenido inundaciones, en Washington hace nada, en fin, en Buenos Aires hace 2 días se colapsó la Panamericana con unas tormentas, una tormenta que nada, en 15 minutos colapsó. Tienes a los coches completamente inundados, ¿no? Y que ahora están amenazando están avisando de la amenaza de una ola de calor en Buenos Aires cuando hace 2 días han tenido esta tormenta brutal, ¿no? En fin, estos fenómenos extremos locales nos llevan a colapsos locales, ¿no? Eso nos va a hacer, por lo tanto, que en fin, que haya un fracaso de cultivos en muchas zonas, haya un gasto tremendo en reparación y mitigación de los desastres y en reparación de infraestructuras que estaban preparadas para otra realidad y no la que estamos provocando. En fin, que no es nada halagüeño el futuro que nos espera de esta manera, ¿no? Con colapsos puntuales a los que sabemos responder en el momento, porque tenemos un sistema nervioso que está creado para responder, no para planificar y funcionar a largo plazo. No, respondemos muy bien, todos sabemos que los problemas a largo plazo no los llevamos bien la respuesta inmediata, ¿no? Y ante una catástrofe respondemos y la mayoría de la gente responde como debe, pero ante esa catástrofe, y ahora tenemos cada vez más catástrofes particulares, pequeñas, pero que con este mundo tan interconectado y con tanta con tal avidez de traspaso de recursos de un lado a otro y de traspasos de productos, sabemos que es muy débil por otro lado, ¿no? Que no podemos mantenerlo durante mucho tiempo. Mientras hay dinero parece que, pero esto sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Habla incluso quien se haga rico con todas las reconstrucciones que hay que hacer, etcétera, etcétera, pero debemos empezar a cambiar ya la mentalidad y a darnos cuenta que la situación es bastante más problemática de lo que nos estamos contando a nosotros mismos, ¿no? Que por lógica, ante una situación tan gorda como la que tenemos, pues es lógico que intentemos escapar, o sea, es un proceso mental lógico de supervivencia y por lo tanto de negar esta realidad o de enfrentarte a ella cuando no sabes además qué pasos puedes dar. Pero por lo menos hay que estar al corriente, creo que es necesario que seamos conscientes de lo que tenemos y de que este mundo bueno, pues está cambiando más rápidamente de lo que creemos y eso hace que tengamos una revolución geopolítica ahora mismo brutal, ¿no? Quería comentaros, no quería que se me pasasen dos informaciones con respecto a esta situación geopolítica que están directamente relacionadas o sea, no creamos que esta alteración real de nuestro ambiente no está detrás de esas alteraciones geopolíticas, o sea, se sabe ya ahora mismo. Trump, por mucho que niegue el calentamiento global, está interesado cada vez más en Groenlandia y está interesado en Groenlandia precisamente porque sabe que el calentamiento es real, ¿no?
y esa escasez de recursos y esa necesidad de control de los pocos recursos que van quedando para poder mantener unos modos de vida bueno, pues que sabemos que solamente va a poder mantener una pequeña élite en el mundo a costa de que el resto estemos en situaciones pues que no deseamos para nadie, ¿no? Que es lo que el futuro al que nos están abocando si les dejamos que se salgan con la suya. Quería comentaros dos noticias que hacen referencia a esta nueva realidad geopolítica. Y una de ellas es, fijaos, dice, Trump enfurece al gobierno de Dinamarca al nombrar a un enviado especial para Groenlandia. Fijaos, esta es una noticia de BBC del 22 de diciembre, o sea, recientita, recientita. Ya sabíamos que había dicho que le interesaba Dinamarca, pero es que ahora ha nombrado un enviado especial para Groenlandia, con lo cual Dinamarca ya ha dicho, oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué ocurre? Pues parece que va en serio y que ya se están quitando la careta y bueno, pues ya se inventarán cualquier excusa que les cuadre. Otra noticia con respecto a esto la he visto hoy mismo, mirad, dice, este es en público, que Trump anuncia ataques de Estados Unidos a campamentos del Estado Islámico en Nigeria. Y dice anuncia, no es que anuncie, lo que está contando es que ha habido ataques y que anuncia que han sido ellos. O sea, dice el presidente Donald Trump anunció este viernes que su país lanzó un ataque poderoso y mortal contra campamentos del Estado Islámico en Nigeria. ¿Y qué tiene esto que ver? Qué curioso, ¿no? Qué curioso que Trump esté ahora, bueno, lo de Dinamarca ya lo sabíamos, pero ahora Nigeria. ¿Qué ocurre en Nigeria? ¿Qué es Nigeria? Nigeria es el país africano con más población de toda África y es el principal exportador de hidrocarburos de África, ¿no? De hecho, es uno de nuestros principales suministradores de España, uno de nuestros principales suministradores de petróleo, ¿no? De petróleo y de gas es la base ahora mismo del crecimiento económico tan grande que está teniendo Nigeria dentro de los países africanos. Y claro, y ahora hay una noticia más, ahora es el Estado Islámico, ahora es la excusa que sea, pero curiosamente Nigeria es, como digo, el 10º exportador mundial de hidrocarburos y, según parece ser, el primero de toda África, siendo uno de nuestros principales suministradores, como digo. Nosotros tenemos bastante diseminado, o sea, hemos puesto muchos huevos en muchas cestas, de manera que no dependemos solamente de un suministrador, sino de muchos, pero uno de los principales es Nigeria, y si dejase de llegarnos petróleo nigeriano, pues empezaríamos a ver las consecuencias aquí, ¿no? Nigeria, fijaos si es, voy a daros unos datos de Nigeria, un datito nada más. Es el principal exportador de África de hidrocarburos y estas exportaciones de hidrocarburos suponen el 40% de su PIB, o sea, de todo el PIB del país, el 40% nada más y nada menos son, como digo, petróleo y gas, y el 80% de los ingresos del Estado. Tal es así que hace tiempo ya que Turiel lo comenta, que Nigeria está teniendo problemas para tener diésel para el uso doméstico del diésel, puesto que ha preferido seguir exportando, y ha preferido seguir exportando porque es el 80% de los ingresos del Estado. O sea, fijaos qué situación tan kafkiana, ¿no? Entonces, ¿tiene relación esta alteración, este saber que estamos en un momento de agotamiento de los recursos fósiles, de los combustibles fósiles, por lo tanto, una escasez energética que se prevé en los próximos años? ¿Estos movimientos geopolíticos son aleatorios? No, pues no. O sea, que lo que está haciendo ahora mismo Trump con su intervención en Nigeria está perfectamente acorde con lo que está haciendo con su intervención en Venezuela, en la que ya primero empezó a hablar de narcotráfico, etcétera, etcétera, que nadie se lo creían sus magalivers estos, pero los demás, creo que nadie con dos dedos de frente y un poquito de información se creyese la excusa del narcotráfico, no, precisamente es de Venezuela. Y no, y sabemos que ahora está intentando quedarse, bueno, ya lo último que ha dicho es que como que ese petróleo era suyo y que se lo quitaron hace un montón de años los venezolanos y que quieren recuperarlo. O sea, que directamente ya se están quitando las caretas, ¿no? O sea, a Venezuela, el ataque a Colombia también, a Petro, que le quitó, le echó de Estados Unidos después de la última convención de la ONU. En fin, a Petro en Colombia, como digo, entonces está asfixiando
las únicas voces que pueden contestarle un poco a su política neocolonial en América, que es brutal, ¿no? La influencia que ha tenido en las últimas elecciones de Chile, donde han vuelto a salir donde han salido los pinochetistas, ¿no? Al apoyo a Milei, la injerencia que ha tenido al prestarle el dinero y decirlo que solamente ese dinero iba si seguía Milei, etcétera, etcétera. O sea, ya, y que encima está diciendo que va a intervenir también en todas las elecciones que haya, incluso en los países europeos, apoyando a los partidos de extrema derecha. O sea, ya aquí las caretas se están quitando, ¿no? Y esta conexión, por lo tanto, esta vuelta de las élites, porque esa es la gran trampa, ¿no? O sea, estos partidos de extrema izquierda en todos los lados van como partidos antisistema y son partidos que realmente lo que están haciendo es mantener a las oligarquías cada vez, además oligarquías cada vez más alejadas de la realidad del resto del mundo, y a costa de malvivir el resto del mundo, ¿no? Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, dos datos simplemente de cuál es la realidad que tienen Estados Unidos económicamente. Digamos que hay unos niveles de desigualdad como no ha habido nunca. En los últimos estudios hablan que el 10% de la población, del 10% más rico de Estados Unidos, maneja el 70% de la riqueza del país, y que el 50% de los norteamericanos, estadounidenses más pobres, solamente maneja el 2,5% de la riqueza. Fijaos cuál es la realidad que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y cómo es la señal de lo que nos está ocurriendo con esta ruptura de todas las realidades y las relaciones diplomáticas, ese coger ahora y capturar a todos los petroleros que salen de Venezuela, vengan de donde vengan y vayan a donde vayan sin ningún problema, actos de piratería, ya van más de 100 muertos en lanchas sin juicio previo, sin nada, en fin, eso acompañado con su apoyo a Israel, por supuesto, que Israel Palestina sigue siendo la masacre y la vergüenza del mundo, ¿no? Ese sistema apartheid y cómo nos apaciguaron con el sí, venga, y ahora firmamos la paz y tal, y nos lo creemos, y hay mucha parte de la población que piensa que lo de Palestina ya se ha solucionado, ¿no? Cuando siguen como están en Palestina, en fin, esa situación es kafkiana. Es kafkiana, realmente es para echarse a temblar. Y bueno, ya nos hemos tirado, ya no sabía qué contaros y nos hemos tirado una hora al final comentando esta realidad, ¿no? Espero que nos veamos dentro de 2 meses en febrero. Ojalá podamos contar que hay otras cosas, porque hay algo interesante aquí, y es que nuestro sistema socioeconómico, al fin y al cabo, fijaos, hay una base física de ese sistema socioeconómico que es que está en riesgo ahora mismo, pues como decimos, con esos fenómenos meteorológicos extremos, los cultivos fallarán, el tema de la necesidad de importar y exportar, que se tendría que reducir para poder reducir las emisiones, etcétera, etcétera, que es complicado. Pero es que el problema es que esa economía es mínima comparado con la economía especulativa, los niveles de dinero que se mueven en dinero que no existe, ¿no? Y que no es. O sea, si yo tengo una casa que me la compré por 100.000 euros y ahora la vendo por 300.000, se ha generado 200.000 euros de riqueza que en realidad no se han generado nada. La casa sigue siendo la misma e incluso está peor porque ha pasado el tiempo y se habrá deteriorado. En fin, que tenemos que tender a un mundo más real, a darnos cuenta ya de que ya no estamos en el mundo en el que estábamos, ya lo que eran nuestros aliados no son nuestros aliados, no nos podemos fiar de un Estados Unidos como el que está, en el que además que están prácticamente en medio de una guerra civil, ¿no? Si la solucionan ellos, pues estupendo, pero es que no podemos depender de eso. No podemos pensar que tenemos que seguir haciéndoles el juego cuando está a costa pues nuestra supervivencia y la supervivencia de nuestro sistema social, al fin y al cabo, que es lo que va a quebrar en mucho menos tiempo de lo que creemos, porque la situación ambiental, como digo, y como se estaba viendo, como comentamos en el anterior, además, las previsiones son que en pocos años llegaremos a esos 2 grados, y esos 2 grados van a hacer que haya tipping points que se alcancen, puntos de no retorno que se alcancen, y una desestabilización climática y ambiental cada vez mayor, que nos llevará antes de nada a movilizaciones sociales, conflictividad social, migraciones brutales, en fin, que no va a ser bueno. O cambiamos de alguna manera y nos damos cuenta de que se ha acabado
este Monopoly que habíamos hecho, en el que ya hemos llegado. O sea, cuando vemos que el 10% tiene el 70% de la riqueza en Estados Unidos, eso es que ya has ganado el Monopoly. Leche. Hay que cambiar, hay que quitar de nuevo y volver a repartir para que podamos volver a jugar. Si no, el juego ya no tiene gracia. Esa es la idea, ¿no? Cuanto antes nos demos cuenta de que se ha acabado la era del negocio y empieza la era del servicio, tendremos que dedicarnos a ello si queremos sobrevivir porque estos cambios se van a dar mucho más rápido de lo que creemos. Nos estamos eh, nos estamos habituando a lo que no es normal. El ser humano tiene una capacidad de adaptación brutal. Y en nada, fijaos, las inundaciones ya no nos llaman la atención, los grandes incendios. Por cierto, una última cosa que quería comentaros que no os he comentado. Con respecto a esto, os lo comenté en un Café Conciencia anterior, pero os lo voy a decir ahora. Mirad, este eh, que se emitió hace 3 meses, el 17 de septiembre. Fijaos, esta grabación de YouTube de esta conferencia que hubo, se llama Olas de calor y mega incendios en España bajo el cambio climático, de la Real Academia de Ciencias Exactas y Físicas y Naturales. De verdad, es una de las conferencias de referencia para enterarnos de cuál es la realidad que tenemos y cómo la realidad ha cambiado con lo que sabíamos anteriormente. Sobre todo quería mencionaros, fijaos que aquí está troceado por distintas intervenciones que hay, ¿no? de diversos temas, y aquí cuando está hablando, como veis, Mark Castelnau, que es un ingeniero forestal que nos está contando cómo la nueva dinámica la dinámica de los incendios de los que llaman ahora de sexta generación ha cambiado lo que sabíamos anteriormente, y cómo la cantidad de energía, porque ese aumento de temperatura en la atmósfera indica que hay más energía en esa atmósfera, y cómo parte del incendio genera su propia energía, por así decir, y se realimenta. Han visto que han estado haciendo mediciones y han visto que no lo explicaba en los últimos mega incendios que tuvimos este verano, no se explicaba solamente con la cantidad de combustible que ardía, sino que la misma atmósfera generaba, o sea, que el mismo incendio absorbía parte de ese exceso de energía de la atmósfera. Fijaos que aquí en el penúltimo corte, si vais a esta conferencia, mirad en el penúltimo corte, escuchad la intervención de este hombre, ¿cómo se llamaba?, de Mark Castelnau, que es realmente para ponernos los pelos de punta y hacernos ver que la realidad ya es otra a la que teníamos, y que por lo tanto no se pueden enfrentar los incendios que vamos teniendo ahora como se habían enfrentado anteriormente. O sea, eso. Y con respecto a los incendios, o haciendo referencia a esto de los incendios con respecto a todo lo demás. O sea, las infraestructuras que teníamos estaban para un mundo que tenía unas condiciones que no son las que vamos a vivir en los próximos años, con lo cual hay muchas infraestructuras que empezarán a colapsar, a fallar de lo que teníamos, porque ese es otro de los grandes problemas. Todo lo que el hombre genera, la naturaleza se autogenera y se autorrepara, pero todo lo que el hombre genera tiene que mantenerlo. Toda carretera que hagamos es una carretera que o la mantenemos o se destroza. O sea, no es algo que hagas una vez y ya te olvides, sino que hay que irlo manteniendo continuamente para que siga estando, para que siga funcionando. Y además estaban hechas con unos límites ambientales y unos límites, una cantidad de agua, unas crecidas, unos aluviones, un calor, un frío, unos cambios térmicos que no son los que tenemos ahora. Y va a haber que hay que empezar a funcionar de otra manera. Lo que quería deciros, que al final no os lo digo, es que al final el sistema socioeconómico es algo que nos hemos inventado, y es necesario que seamos capaces de pensar que hay otras cosas que podemos inventar y otros sistemas que podemos idear, y que no podemos fiarnos del sistema socioeconómico que hemos creado como si fuese el único posible. Tenemos que romper esa idea. De alguna manera hay que crear, y bueno, que ya estoy derivando en exceso, me estoy perdiendo por los laterales, y no tiene sentido que sigamos amargándonos. Otra cosa, que tener ansiedad ante esta situación es completamente normal. Que nadie piense que ante una situación real, cuando lo estás viendo, como lo estás viendo, y que es una situación que genera ansiedad, tener ansiedad es patológico. No, estamos en una sociedad en la que lo natural y lo sano es estar ansioso por ver la realidad que tenemos.
O sea, no creamos que se nos está yendo la olla. A los que se les está yendo la olla es a los que piensan que podemos seguir como seguíamos antes, simplemente mirando para otro lado y negando la realidad que tenemos, ¿no? Bueno, no quiero amargaros más, no deis mucho la plasta con estos temas en Nochevieja, aprovechad para generar lazos, para llevarnos bien, porque nos vamos a necesitar unos a otros. Y porque si salimos de esta es ayudándonos y quitando nuestras diferencias y echándonos un cable unos a otros, porque va a estar la situación complicada. Simplemente pues soltemos alguna noticia, hagamos un goteo, digamos alguna cosa, tenemos referencias para que darles pistas para que busque, que quiera enterarse, y no nos peguemos mucho que para llegar a ver esto hay que hacer un camino. Hay que hacer un camino poco a poco para que podamos colocarnos en la misma posición en la que estamos nosotros para poder ver la misma realidad que nosotros estamos viendo. No os doy más la plasta, os dejo hasta dentro de 2 meses, nos vemos a finales de febrero. Venga, hasta otra Fer, hasta otra quien queráis verme.